En esta noche les mandamos saludos y muchas bendiciones. Espero que se encuentren bendecidos en estos tiempos de cuarentena. Y queríamos compartirles una pequeña palabra, una pequeña enseñanza que la Biblia menciona en Mateo capítulo 14. Y quisiera leerles donde dice en el versículo 28, 29, dice: pero Jesús les dijo enseguida: cálmese, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, manda que yo vaya sobre ti en el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tomó la mano y sujetándolo le reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por alguna razón, hermanos, la Biblia menciona pocas veces textos donde se dice el miedo, pero todos conocemos esta historia, ¿va? Que está llena de mucho aprendizaje, una historia donde después de que los apóstoles habían visto la mano de Dios de una manera poderosa en la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación de la multitud, Jesús dice la Biblia que él se había retirado a orar al Padre a un monte, y mientras él oraba dice la Biblia que ellos se apartaron en el camino en la barca, y en medio del mar dice que la tempestad empezó a golpear y fueron azotados por el agua. Pero en ese momento dice que ven a Jesús caminar sobre el agua, y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo y dijeron: es un fantasma. A lo que Jesús dijo: cálmense, soy yo. Y me llama la atención porque cuando les dice que él es, en ese momento Pedro, que es uno de los hombres que son más atrabancados, un poco más que actuaban sin razonar muchas veces lo que iba a hacer, sino por su impulso, le dijo: si tú eres Jesús, entonces haz que yo baje y camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Entonces dice que él empezó a descender de la barca y empezó a caminar sobre el agua, pero empezó a caminar con Jesús. Pero en ese momento dice que él empezó a sentir el fuerte viento que golpeaba su rostro, su cuerpo, y entonces empezó y comenzó a hundirse y gritaba: Señor, sálvame. Algo que me llama la atención es que Jesús en ese momento le toma su mano y dice que lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces pensamos que el miedo es para los que no tienen fe, para los hombres que son inconversos, pero el miedo no es eso. El miedo nos ataca a todos y nos asalta por sorpresa. El miedo, según el diccionario secular, dice que es una sensación de angustia que provoca una sensación de peligro real o muchas veces imaginario, o es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá algo o un hecho que es contrario. Pero esto me deja claro varias cosas, que es las que yo quisiera tratar en esta tarde, hermanos. Es que el miedo no es para los hombres que no tienen fe, hermanos, porque si nosotros ponemos atención, los discípulos, muchas veces nuestra fe es probada en las circunstancias difíciles, pero ellos acaban de pasar por unos milagros tremendos en donde tal vez muchos pudieran decir que su fe no podía ser tambaleada, porque habían visto la multiplicación de panes y después habían visto una alimentación de tanta gente que al final recogieron 12 cestas. Pero lo que me llama la atención en esto es que en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, todos tendemos a tener ese miedo, esa zozobra, ese temor, pero de alguna manera nosotros, como hombres humanos que somos, hemos llegado a sentir ese miedo. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención, que es en lo que yo quisiera tratar un poquito en este pequeño momento. Pedro, a pesar de que fue el único que reaccionó con una fe así, que dijo: Señor, si tú eres aquello, que vaya, y fue el único que se atrevió a bajar porque todos lo estaban mirando. Tal vez pudo haber dicho Juan, yo voy, o Jacobo, o Mateo, pero fue el único él el que se atrevió a bajarse de la barca. Pero tal vez hoy nosotros no caminemos sobre las aguas, tal vez nosotros no nos hemos bajado hoy en la barca, pero sí caminamos a través de situaciones difíciles, como por ejemplo la que hoy estamos viviendo, como es esta pandemia, que muchos, por ejemplo nosotros, jamás habíamos atravesado una pandemia. Yo creo que la mayoría no la habíamos atravesado. Hay miedos, hay dificultades, todos tenemos temores,
porque los negocios empiezan a cerrar, porque tenemos restricciones en nuestro tránsito, porque el templo lo han cerrado, porque no tenemos la misma libertad y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener zozobra en nuestros corazones. Pero saben, hay algo bien tremendo, ¿va? Nosotros no caminamos por las aguas, pero sí caminamos en situaciones, ¿verdad?, que son adversas. Pero en esas situaciones tenemos que entender algo, es que Dios sigue sentado en su trono, que Dios jamás nos va a dejar y nos va a abandonar, porque Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero hay un salmo que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero tiene una pequeña cláusula al inicio, dice que el que habita. Y nosotros, para desechar todo temor, nosotros tenemos que habitar en la presencia, tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y cuando la fe, fíjense algo bien tremendo, ¿va?, que la fe de Pedro decayó, cuando él empezaba a hundirse, porque él empezaba a caminar, cuando decayó su fe, la única persona que buscó fue a Cristo. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando las situaciones, buscamos a medio mundo, empezamos a buscar a uno, buscar a otro, pero en realidad Pedro nos da una gran lección, ¿verdad?, que cuando empezó a hundirse, buscó a Cristo. Y muchas veces nosotros hemos dejado de buscar a Cristo en estos tiempos de dificultad. A lo mejor no estamos en la iglesia, pero usted está en su casa y puede buscar y puede adorar a Dios en esos tiempos de dificultad, porque todos hemos llegado a tener temor. Pero la única persona que podía ayudarle a Pedro era la que tenía enfrente, y era Jesús. Y la Biblia por alguna razón dice que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. No dice que miremos al hermano, no dice que miremos al otro, dice que busquemos y pongamos nuestra mirada en Cristo. La Biblia menciona: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Pero contrario a eso dice: maldito aquel que confía en el hombre. Entonces está poniéndonos por claro y está poniéndolo por absoluto que nuestra confianza en medio del temor y toda dificultad debemos de ponerla en Dios. Él se hundía y estaba temeroso, pero hay algo bien tremendo, porque aún así, en medio de la dificultad, no perdió la visión, sino que miró a Cristo. Y muchas veces nuestra mirada se ha nublado, se ha truncado, pero es el tiempo, hermanos, hoy en este tiempo, que nosotros volvamos una vez más nuestra mirada, que volvamos nuestro corazón a nuestro primer amor y que empecemos a clamar. Yo sé que son tiempos difíciles, son tiempos que la Biblia menciona que son principios de dolores, pero hermanos, es tiempo que nos levantemos como iglesia. Iglesia, gracia y misericordia, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado, pero es el tiempo en que nosotros como sus hijos volvamos a brillar, que seamos la sal de la tierra, la luz en esta tierra, porque muchas veces la gente está necesitando de que nosotros salgamos y les mostremos el camino. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Así que en este tiempo, hermano, lo único que usted tiene que hacer en medio de todo miedo, en medio de todo temor, es mirar a Cristo, voltear y clamar a Él. Como dijo el rey David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos, en este tiempo es necesario, es imperativo que nosotros volteemos nuestra mirada al cielo una vez más y que clamemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y empieza a clamar por tu familia, empieza a clamar por tu iglesia, empieza a clamar por Morelia. Necesitamos levantar un clamor en medio de este tiempo, como dijo el profeta Elías: Señor, solamente he quedado yo. Y el Señor dijo: no, hay 7,000 rodillas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y somos un ejército, somos una manada pequeña, pero somos con Cristo, somos más que suficientes. Así que en este tiempo levántate, échale ganas, y esperamos vernos pronto una vez más, como dicen en los eslogan de la ciudad. Una vez más nos volveremos a abrazar, una vez más volveremos a reunirnos, y este tiempo nos tiene que servir de lección, porque la iglesia no ha cerrado, hermanos. Los templos cerraron, pero nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, espero que te encuentres bien. Nuestras oraciones son a tu favor, y no se olviden de seguir orando también por nuestros pastores, por la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.